Lo que vamos a ver ahora son gráficos. En este caso nosotros tenemos datos del año 2003 al 2013 de la balanza comercial, datos de importaciones y exportaciones. Entonces lo que queremos hacer es un gráfico de áreas al cual después vamos a cambiar balanza comercial y vamos a estar haciendo un gráfico de líneas. Para eso voy a señalar todos los datos exceptuando la fila de los años, porque va a ser parte de las etiquetas de lo que sería la fila, ¿sí? Entonces señalo la información, yo tengo que ir a la solapa insertar y dentro de la solapa insertar voy a buscar los gráficos de áreas. En este caso serían los que se encuentran en este sector, ¿sí? El gráfico de áreas permite usar este tipo para mostrar tendencias en el tiempo de años, meses y días o por categorías. Úselo para resaltar la magnitud del cambio con el transcurso del tiempo. Lo elijo, acá tengo los subtipos, voy a elegir el primer subtipo, ¿sí? Que es el de área en sí, ¿sí? El de área apilada, que está en segundo lugar. Inmediatamente Excel me genera el gráfico y agrega dos solapas más dentro de lo que es herramientas de gráfico, una solapa de diseño y una de formato. Y a su vez en esta versión de Excel, que es una versión 2013, voy a tener tres botones accesorios. El más, que es para más elementos del gráfico, el tema después de poder filtrar y el tema de por ahí también hacer lo que sería la parte de edición, ¿sí? Vamos a agregarle un título al gráfico de relaciones bilaterales. Ya fíjense en que acá ya me lo está tomando. Vamos al gráfico en sí. Y donde dice título del gráfico hacemos un clic ahí adentro y vamos a borrar y escribir el título correspondiente, que es relaciones bilaterales. Con suprimir voy eliminando la parte de título del gráfico y luego escribo el título correspondiente. Relaciones bilaterales. Ahora lo que quiero hacer es cambiar un gráfico de área, que es el de balanza comercial. Voy a reducir lo que sería el zoom, así se aprecia un poco mejor el gráfico. Voy a cambiar lo que es balanza comercial y lo voy a llevar a un gráfico de líneas. Entonces lo hago desde la solapa de formato. En el sector izquierdo yo tengo los elementos del gráfico. Recién estoy trabajando con el título del gráfico. Voy a buscar la serie balanza comercial. Una vez que señalo la serie balanza comercial, fíjense cómo acá ya me queda toda seleccionada, que es la que está debajo de todo. Pero voy a la solapa de diseño. En la solapa de diseño elijo cambiar tipo de gráfico. Fíjense que me abre un cuadro en el cual lo que yo tengo que buscar es la serie que quiero cambiar en este sector de la parte de esta ventana, ¿sí? Entonces elijo balanza comercial. Quiero que el tipo de gráfico sea uno de línea con marcadores. Sería uno de línea con marcadores. Y si quiero que trabaje con un eje secundario, entonces ya no trabaja con el eje que está tomando del lado izquierdo, sino con un eje derecho. Si no, vamos a dejarlo que trabaje con el mismo eje, así maneja todo, ¿sí? Manejan todos los mismos números. Bueno, ahí tengo el primer cambio. Ahora vamos a suponer que yo quiera lo siguiente: lo que es exportaciones lo quiera de color verde e importaciones en color rojo. ¿Cómo hago? Bueno, primero voy a la solapa de formato y señalo como recién las series, que son los elementos del gráfico. Entonces señalo la serie importaciones, ahí me la señala, y desde acá puedo trabajar lo que es el relleno. Entonces elijo la parte de relleno en color rojo, ¿sí? Y después la serie, que sería la serie de exportaciones, en color verde. Por ejemplo, este verde que tengo acá.
En cuanto a la línea de balanza comercial, si yo la quiero hacer más gruesa, acá la señalé, fíjense que acá cambió, tenía la serie de balanza comercial, la trazo con el que está debajo del de relleno, ¿sí? Que es el contorno. Entonces en contorno tengo el grosor actual es de 2 1/4, lo voy a llevar a un grosor de 4,5, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo tengo más marcado la serie comercial. Ahora tenemos lo siguiente, fíjense que acá aparecen los números del 1 al 11 que serían los años. ¿Cómo los reemplazo estas etiquetas? Bueno, las reemplazo desde lo que es el diseño, en seleccionar datos. Yo tengo acá dos opciones, las entradas de leyenda, las 3 series que están bien, pero las etiquetas del eje horizontal categoría que señalan del 1 al 11 son las que quiero editar. Entonces justamente pulso editar, acá se me minimiza la ventana, el rango de rótulos del eje, yo tengo que ir a la hoja de trabajo y señalar los que corresponden al año 2003 a 2013 inclusive, ¿sí? Es decir, de la hoja 1, que es la hoja actual, sería desde B1 hasta L1, ¿sí? Ahí señalo 2000, ahí está, ¿sí? Sería desde el 2003 hasta el 2013 inclusive, ¿sí? Acá está tapando el gráfico, pero estoy señalando la fila donde tenía los años. Ahí vuelvo a cliquear el recuadro y pulso aceptar. Aceptar nuevamente, fíjense que acá ya lo cambió. Ahora vamos a verlo, este cambio en el gráfico. Vamos a bajar de vuelta al zoom y bajamos un poco acá. Entonces acá ya aparecen lo que serían las etiquetas de los años. Estas son las leyendas. Me queda cambiar lo que sería por ahí, trabajar el área de trazado y el área del gráfico. El área de trazado es donde está el gráfico en sí, que es lo que estoy señalando ahora. Y el área de gráfico es lo que está entre el área de trazado y está por fuera. Entonces lo trabajo desde el formato. Por ejemplo, digo que el área del gráfico le quiero aplicar formato a la selección, es decir, aplicar formato al área del gráfico, y ahí digo, bueno, quiero trabajar un relleno, por ejemplo, un relleno sólido. Fíjense que ahí ya lo cambió y más abajo tengo la posibilidad de elegir el color. Por ejemplo, vamos a suponer que lo quiera en color negro. Me queda de esta forma el gráfico, ¿sí? Relaciones bilaterales. Y por último puedo mover el gráfico a una hoja nueva. Desde diseño pongo mover gráfico, elijo hoja nueva, pongo aceptar. Entonces Excel agrega una hoja que se llama gráfico 2 con el gráfico recién realizado de relaciones bilaterales. En cuanto al título, fíjense que me quedó muy pequeño. Vamos a cambiarlo desde lo que sería el tamaño del título, en vez de 14, que sea por ejemplo en tamaño 28, y el color de fuente que sea por ejemplo en color blanco, ¿sí? Inclusive le puedo hacer cambiar lo que sería el tipo de fuente y trabajo con otra fuente, ¿sí? Entonces ahí tengo un título un poquito más acorde. Ahora voy a ir a la hoja 2 para hacer otro gráfico. El otro gráfico está referido a información de rubros, crecimiento en porcentaje y facturación del 2016. La idea es hacer un tipo de gráfico de columnas y después cambiar la serie de crecimiento en porcentaje por uno de líneas y agregarle acá así un eje secundario. ¿Sí? Estos son rubros de pasajes y turismo, equipo y accesorios de audio e imagen, artículos para el hogar, electrodomésticos, alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Yo acá sí puedo seleccionar una sola celda porque esa celda va a ser parte de la base de datos y desde ahí ya puedo insertar el gráfico, ¿sí? Voy a hacer un gráfico de columnas, dijimos, centro de columnas, columnas en 2D y ahí ya tengo el gráfico. El gráfico lo puedo desde la solapa de diseño mover directamente a una hoja nueva.
Entonces lo trabajo directamente en una hoja nueva. Vamos a aumentar el zoom para que se vea un poco mejor el gráfico, ¿sí? Bueno, acá tengo título del gráfico y fíjense en la serie de crecimiento en porcentajes que apenas se ve la columna. Eso lo quiero hacer en una línea con marcadores. Entonces, ¿qué hago? La tengo que seleccionar, la puedo cliquear desde acá. Fíjense en que ahí quedó marcada toda la serie de crecimiento y voy desde diseño a cambiar el tipo de gráfico. Me abre como hoy la misma ventana, busco la serie, el nombre de la serie y busco línea con marcadores, pero ahora sí tildo eje secundario, porque crecimiento va a trabajar con un eje de porcentajes distinto a lo que serían los valores de facturación del 2016, ¿sí? Vamos a, si queremos mover el gráfico, puedo volver a moverlo como un objeto y ahí elijo la hoja, por ejemplo la hoja 2, pongo aceptar y con esto vuelvo a que el gráfico vuelva a estar en la hoja. Y si quiero lo puedo mover en forma manual, ¿sí? Ahí bajo el zoom y con el mouse arrastro más a la derecha para que se vea de esta forma los datos y de esta forma que se vea lo que sería el gráfico en sí. Ahora bien, esta tabla de datos yo la puedo incorporar al gráfico. Fíjense, con el más puedo hacer lo siguiente, puedo agregar la tabla de datos al gráfico. Entonces, lo que obtengo es lo siguiente. Yo tengo, ¿sí? Si se alcanza a ver, ahí aumentamos el zoom. Entonces tengo la facturación del 2016 y los porcentajes con las claves de leyendas. Y también tengo las leyendas más abajo que estaría sobrando como elemento del gráfico. Entonces lo cliqueo y lo elimino con suprimir. Bueno, ahí tenemos el gráfico. La barra de fórmula está muy ancha, la voy a disminuir, así se aprecia mejor el gráfico. Título del gráfico, esto es los 5 rubros que más facturan ventas online. Entonces cliqueo, borro y ahí le vamos a poner el título correspondiente, ¿sí? Estos son los 5 rubros que más facturan ventas online. Esta información es del año 2016, ¿sí? Entonces el rubro que más está facturando es pasajes y turismos, después es equipos y accesorios de audio e imagen, artículos para el hogar, electrodomésticos y alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Sin embargo, el crecimiento es el de artículos para el hogar, eso me lo da la línea, ¿sí? Como hoy, si yo quiero cambiar el color de la serie, puedo hacerlo también con botón derecho sobre la columna y dar formato a serie de datos. Esto me va a abrir una ventana auxiliar. Ahí voy a lo que es opciones de serie, la parte de relleno, relleno sólido, y digo, por ejemplo, que el relleno que quiero sea en otro color. Vamos a suponer que quiera este azul claro que aparece acá. Y a su vez, la otra serie también puedo hacer botón derecho y cambiar, ¿sí? Dar formato a serie de datos, también en lo que sería opciones de relleno, ¿sí? Una línea sólida pero en otro color, por ejemplo en color violeta, ¿sí? Entonces eso me cambia y si desde acá quiero cambiarlo, fíjense que más abajo el ancho me dice que está en 2,25 puntos, lo subo a por ejemplo 3,25 puntos, con lo cual tengo un ancho más grande. Ahora bien, ¿qué pasa con el área de trazado? Si yo quiero incorporar una imagen, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Por ejemplo, señalo lo que sería dentro de formato,
chequeo que estoy trabajando el área de trazado y aplico formato a la selección. Entonces voy a la parte de relleno. Esto está en versión 2013. Voy a relleno con imagen o textura y acá me habilita, ¿sí?, de buscar en archivo o buscar en línea. Si pongo buscar en línea, vamos a ver el buscador BIN y yo tendría que buscar una imagen acorde a lo que sería serían las ventas online, ¿sí? Esperen mientras se cargan imágenes. Vamos a ver la conexión, si podemos buscar algo. Si tarda demasiado, ahí está, buscar en BIN. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero buscar, ¿sí?, imágenes de un edificio. Doy Enter. Vamos a ver qué imágenes me trae de un edificio. Y voy a elegir alguna de las imágenes de las primeras que aparezcan para no demorar mucho lo que sería la explicación. ¿Sí? Uno teniendo la conexión de internet por Wi-Fi puede buscar una imagen en línea, si no la tiene que descargar previamente. Bueno, acá ya tengo imágenes de edificios. Vamos a suponer que la que quiera sea esta imagen que aparece acá, la selecciono y después ya pulso insertar, con lo cual la voy a estar incorporando a lo que sería el área de trazado. Fíjense como ahí me cambió y lo que interesa es que esa imagen, ¿sí?, no me opaque al gráfico en sí. Por eso es que debajo yo tengo dentro de las opciones de área de trazado lo que se llama transparencia. Yo si subo lo que es la transparencia, por ejemplo, le aumento el porcentaje de transparencia a un 20% y doy Enter, lo que voy a hacer al cerrar esto es que el edificio quede un poco más claro, ¿sí? Vamos a mover de vuelta al gráfico, vamos a moverlo de vuelta a una hoja nueva, así se aprecia de vuelta, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Fíjense, este es el gráfico que tenemos. Entonces tengo los 5 rubros que más facturan con una imagen de fondo de un edificio que acabamos de buscar en línea, ¿sí? Entonces recordemos las opciones cuando estamos en el gráfico, que Excel incorpora diseño e incorpora formato. En la parte de diseño yo puedo cambiar los colores, puedo cambiar el diseño. Fíjense en que acá tengo estilos de diseño, eso con lo cual me modificaría un poco el que acabo de hacer. Vamos a hacerlo con el gráfico 2, así no modifico el edificio, ¿sí?, que acabo de incorporar. Vamos a ir entonces al otro gráfico y acá yo tengo opciones de diseño. Por ejemplo, puedo cambiarlo y puedo elegir otro de los diseños que están como estilo, ¿sí? Entonces va a estar incorporando, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Fíjense en que están distintos. Puedo cambiar los colores, ¿sí? Entonces me va a estar dando otro estilo de gráfico distinto al que yo tenía previamente realizado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma, entonces las relaciones bilaterales quedan de esta forma. Después tengo cambiar entre filas y columnas, seleccionar datos, que es ir a los datos, y cambiar tipo de gráfico que ya vimos y mover gráfico. Todo eso en diseño. Y la parte de formato trabaja lo que serían los colores. Si yo quiero, por ejemplo, volver a que la serie de importaciones quede en color rojo, puedo aplicar formato a la selección, hacerlo con botón derecho directamente en la solapa de formato, buscar el color. Vamos a buscar un color. En este caso era el área del gráfico, ¿sí? Voy a deshacer y voy a ir ahora sí a la serie importaciones para que el color rojo se aplique, ¿sí?, a lo que sería la serie. Y después el área correspondiente a la serie de exportaciones vamos a hacerla en color, ¿sí? Vamos a suponer que la quiera en este color verde que está acá.
respecto a lo que sería el área de trazado, ¿sí? Vamos a ver si desde el diseño tengo las opciones de color azul que vimos. Entonces vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros con un área de trazado, ¿sí? En, por ejemplo, un color gris claro, ¿sí? Y el área del gráfico en un color diferente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer de elegir este que aparece acá. Bueno, con esto damos por finalizado entonces este tutorial.